Hola gente, bienvenidos a Contexto Bíblico. Me iba a decir monstruos. Bien chiste. Pues iba a la siguiente parte. Bueno, hoy vamos a hablar de un versículo un poco controversial que ha estado muchas veces como pregunta o como cuestión de muchas personas y no saben muchas veces cómo interpretarlo. El capítulo 14 de Primera de Corintios dice de la siguiente forma: el don de lenguas y el de profecía. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizar. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. En este versículo, Pablo nos dice que tengamos un pensamiento maduro y que seamos niños en cuanto a nuestra forma de pensar con respecto a la malicia. Esta carta, pues, en esta parte de la carta nos quiere especificar que nosotros tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar con respecto a lo que nosotros mismos estamos recibiendo en ciertos momentos. Les explico. En ese tiempo en Corinto habían muchos movimientos espirituales dentro de la iglesia, en donde se expresaban diferentes dones como el de la profecía, el hablar en lenguas, y pues este tipo de cosas hacían que muchas veces las personas se desconcentraran del mensaje principal que todos querían pues tener en ese momento. Entonces unos profetizaban, los otros hablaban en lenguas, era un desorden total. Pablo escribe esto en que nosotros seamos maduros en nuestra forma de pensar para que nosotros pensemos no solo en nuestro propio bienestar y en nuestra propia como edificación en el momento, sino que ellos pudieran pensar en ese mismo momento en los demás y en qué están aportando con su don espiritual a las demás personas. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Si leemos este pasaje, o esta parte del pasaje, más bien, podemos tomarlo como una incongruencia o como si se estuviera contradiciendo. Una de las opiniones en las cuales se puede pues representar, de las formas en las que se puede representar este versículo, es que si nosotros, o si en esa iglesia, en Corinto, no se hubiera dado orden a los cultos, las personas podrían tomar como el don de lenguas como si fuera una señal negativa, de que nosotros no tenemos orden, de que nosotros en los cultos allá en Corinto, en ese tiempo, no tenían orden, no tenían como bases de lo que estaban hablando y no había entendimiento principalmente. Entonces, una de las opiniones para interpretar es que nosotros no podemos generar como ese desorden dentro del culto para poder que las personas no tomen como el don de lenguas como si fuera algo negativo. Otra de las opiniones alrededor de este fragmento es que hubo un error de traducción. Entre ellos se encuentra el respetado traductor J.B. Phillips, que afirma que uno de los antiguos escribas se confundió con las palabras y que lo que en realidad quiso decir en el texto es que el don de profecía es una muestra del poder de Dios para aquellas personas que se encuentran por fuera de la congregación y que llegan por primera vez, mientras que el don de lenguas es una muestra del poder de Dios para aquellos que ya se encontraban dentro de la congregación. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de estas opiniones? Escríbelo aquí en los comentarios. Una reflexión que podemos sacar de todo este contexto, de todos estos versículos,
y de ese capítulo podemos reflexionar algo que es muy importante, que se puede ver en el capítulo anterior, que es en el capítulo 13, que habla acerca del don del amor. Y Pablo se refiere a este como el más importante de todos los dones. Entonces, lo que verdaderamente importa es que practiquemos el amor con las personas que están alrededor de nosotros, y cómo podemos utilizar todos esos dones espirituales, como el don de lenguas, el de profecía, que hacemos énfasis en este video, cómo podemos ponerlos en práctica de forma de que se pueda ver el amor de Dios a través de esos dones. Muchas veces, como dice en este versículo, en el versículo 20, muchas veces actuamos como niños y somos inmaduros y solo pensamos en nuestra propia edificación. Pero ¿cómo podemos edificar con este don que Dios nos ha dado a las demás personas? ¿Cómo podemos darle una forma para expresar ese amor? ¿Cómo podemos darle una manera para que ellos tal vez cambien su forma de pensar por medio de estos dones? Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Lo más importante es que sigamos conectados, sigamos creciendo dentro del amor de Cristo, dentro del amor de Dios, y que esos dones espirituales principalmente sean algo que edifique a la iglesia totalmente. Muchas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo con tus amigos. Puede ser de bendición para quién sabe quién. Recuerda suscribirte y activar la campanita ahí en YouTube. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Sigan conectados.